El proceso de atención en enfermería. ¿Cuáles son los pasos que a ustedes les enseñaron? Primero, para saber, porque si no, voy a meter la pata. El tema de la valoración, ¿no? De cuando ingresa el sujeto de atención, vemos todo lo que presenta, todo lo visible, ¿no? Los pasos. Primero Ah, vamos con los pasos. ¿Cuáles son los pasos ajá, del proceso de atención de enfermería? los Chicos, pasos. igual acá es como, esto es como Sí, compañeros, no, sí. no soy profesor acá. Quiero que ustedes me digan qué es lo que, cuáles son los pasos del proceso de atención de enfermería. Víctor, Patricia, que están acá, Gabriela, Alan, ¿que les quedó claro eso? Eso quiero saber. No, profe, eso es lo que no nos quedó claro bien. El tema de la valoración, eso es. ¿Quién me habla? Alan Almendra. Alan. Bien. Alan, eh, no tienen en cuenta, no tienen en claro los pasos. Lo que pasa que es esto. Yo quiero saber qué es lo que les dijo Raúl, como los pasos, porque no los quiero marear mucho, pero yo voy diciéndoles y ustedes me dicen si les dijo así o no, que va a ser mejor, me parece. ¿Eh? El primer Dale. paso es la valoración. ¿Sí? Valoración es el primer paso. Son 5 los pasos del proceso de atención de enfermería. Valoración, diagnóstico de enfermería, planificación, ejecución y evaluación. Tienen diferentes nombres estos pasos, ¿bien? Tienen diferentes nombres. Entonces, sí, igual estoy leyendo, Víctor, quédate tranquilo. Tienen diferentes nombres. Por ejemplo, valoración es valoración, diagnóstico de enfermería es diagnóstico de enfermería, pero en la parte que dice planificación, nosotros lo podemos llamar como NOC, ¿sí? Que es ese NIC y NOC que ustedes van hablando, como NOC o como CRE. CRE que quiere decir CRE, que quiere decir clasificación de resultados esperados. Ese sería el tercer paso. Cuarto paso sería la ejecución, digamos, la puesta en marcha. Bien, la puesta en marcha. Que también la conocemos como NIC, bien, que es NIC, o como CIE. NIC es una sigla en inglés, que quiere decir, yo no sé inglés, pero es Hermano, un poquito. Nursing, ¿sí? Nursing, Interventions, qué sé yo, bueno, Classification, ¿sí? Clasificación de las intervenciones en enfermería, que es CIE. Ese sería el cuarto paso. Y el quinto paso, eh, se ríe Víctor de mi inglés, pero bueno, no sé mucho inglés. Y el quinto paso sería la evaluación, es decir, ver si todo lo que estuvimos haciendo dio resultados, cómo dio resultados, de qué manera y cómo. Bien, entonces, ¿hasta ahí estamos bien con los 5 pasos? ¿Lo vieron así más o menos? ¿Cómo lo vieron? ¿Como Nick y Nock? ¿Como CRE? ¿Como SIE? ¿Como planificación ejecución? Sí, profe, lo vimos como buscarlo en Nanda, en Nick y en Nock. Bien, Nick y Nock. Bien, ok. Nick y Nock, bien. Nick y Nock, entonces sepan, Nick quiere decir intervenciones, es de la sigla en inglés. ¿Eso sabían que Nick quiere decir eso? Sí, Digamos, sí. Ah, intervenciones en enfermería, clasificación de intervenciones en enfermería, y el NOC, clasificación de objetivos de enfermería. Bien, entonces tengo esos 5 pasos. Que lo que yo siempre digo es que nosotros, los enfermeros, lo hacemos todos los días eso. El tema es que nos cuesta muchísimo registrarlo, escribirlo. Entonces, en la valoración, yo voy a tener todo lo que tomo del sujeto de atención, todo lo que tengo del paciente. Entonces, ahí voy a tener diferentes datos, datos que tienen que ver, datos actuales y datos históricos, perdón. Y por otro lado, voy a tener lo que son datos objetivos y datos subjetivos dentro de lo que es la valoración. ¿Cuáles son los datos actuales? Los datos que tienen que ver con el momento. Por ejemplo, el motivo de consulta es un dato actual. Ahora, si yo le pregunto si tiene antecedentes de diabetes y me dice sí, soy diabético desde los 10 años, es un dato histórico que tiene que ver con sus antecedentes. Eso por un lado, porque ahí yo tengo que valorar todo en el sujeto de atención.
su nombre, su apellido, si trabaja, no trabaja, educación, nivel de educación, estado civil, con quién vive, si vive solo, todo lo que pueda recopilar de datos del sujeto de atención, bienvenido sea, porque siempre ayuda. Eso por un lado. Y por otro lado también tengo lo que son los datos objetivos o datos subjetivos. Los datos objetivos son aquellos datos que yo puedo medir. Y los datos subjetivos son aquellos que yo no puedo medir, pero que también son importantes al momento de la valoración. Por ejemplo, un dato objetivo es la tensión arterial. ¿Sí? La tensión arterial se mide en números en milímetros de mercurio. Es objetivo, es medible, es verificable y es comprobable. Yo le pongo un manguito, ¿sí? Que es el dispositivo para generar presión sobre la arteria, pongo un manguito sobre el brazo del sujeto de atención, va a empezar a ejercer presión y me va a dar un valor, un número. Es medible, es objetivo entonces. La temperatura, por ejemplo, que nosotros la medimos en grados centígrados, también es un dato que es objetivo, porque lo puedo medir. Entonces tengo datos objetivos, medibles, verificables y comprobables. Y por otro lado, tengo lo que son los datos subjetivos, aquellos que yo no puedo medir. Entonces ahí de pronto encontramos, me duele la cabeza, me duele la panza, me duele el oído. Estoy con un malestar en el estómago, qué sé yo. Eso yo no lo puedo medir. No hay posibilidad de medir el síntoma, porque eso justamente varía de sujeto a sujeto, entonces es subjetivo. Yo siempre pongo el ejemplo. Tengo 2 personas en trabajo de parto, 2 mujeres en trabajo de parto. Bien, las 2 tienen la misma continuidad e intensidad, estas 2 personas, en sus contracciones uterinas. Ahora, una por ahí va a gritar como una desgraciada y la otra lo va a llevar lo más tranquilo posible. ¿Quiere decir que duele más, que duele menos? No. Quiere decir que los umbrales de dolores son diferentes. ¿Por qué? Porque son subjetivos, varían de persona a persona. Para la que no tuvo dolor, el parto va a ser la mejor experiencia de su vida, y para la que tuvo dolor, la experiencia más dolorosa de su vida, tal vez. Entonces eso va a depender, ¿sí? No hay problema. Entonces eso va a depender del sujeto. Alguien mencionó los síntomas de COVID, por ejemplo. Dependiendo cuáles serían los síntomas. Ahí yo ya tengo que entender cuáles son los signos y cuáles son los síntomas. Porque nosotros todo el tiempo los enfermeros hablamos de signos y síntomas. Signos son aquellos que yo puedo medir. La tensión arterial es un signo, la frecuencia cardíaca es un signo. ¿Por qué? Porque la mido en tiempo, en un minuto, por ejemplo, por lo general, ¿sí? En un intervalo de un minuto controlo cuántas contracciones cardíacas hay. Entonces es un signo, es medible, la temperatura es medible. Entonces, si yo hablo entre signos y síntomas del COVID, por ejemplo, uno de los signos del COVID es temperatura elevada. Lo puedo considerar un signo, ¿por qué? Porque lo puedo medir. ¿Con qué? Con un termómetro. Ahora, uno de los síntomas del COVID, ¿cuál podría ser un síntoma de COVID? Dolor de cuerpo. Dolor de Dolor de cuerpo, cabeza, dolor de dolor de cabeza. cabeza. De garganta. Que yo hasta inclusive a veces, para tener una idea, ¿sí? Puedo establecer ideas de dolor, escalas de dolor. Por ejemplo, puedo decir, del 1 al 10, ¿sí? Estás con dolor de cabeza, del 1 al 10. 1 es nada de dolor, 10 es el peor dolor de tu vida. ¿Cuánto te duele? Y me duele un 8. Sigue siendo subjetivo igual, pero más o menos para yo tener una idea como enfermero. A ver en qué nivel de dolor está dentro de su umbral, porque el umbral de dolor es diferente para todos. Maxi, Bien. ¿eso lo podemos hacer nosotros? ¿Eso del 1 al 10, el umbral de Sí, dolor? ¿Sí? Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Absoluta libertad en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado. Si esa herramienta, esa escala de dolor a vos te sirve para poder medir, porque si no, ¿cómo haces? Más, menos, poco, es medio dificultoso medir ahí. Claro. Entonces, para saber si tus intervenciones dieron resultado, está bueno generar una escala de dolor. Entonces, después vos vas, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio produce mucho dolor, pero nosotros no sabemos cuánto, digamos, la intensidad de dolor en cada individuo. Para poder saberlo y para poder ir viendo cómo vamos evolucionando,
hago una escala de dolor del 1 al 10. No es nada científico, es una tontería. Entonces yo digo, ¿cuánto te duele ahora el pecho? Y me duele un 9, me duele mucho, 9, 10. Bueno, listo. Entonces empiezo con el tratamiento prescrito por el médico, ¿sí? Un antitrombolítico, perdón. Entonces empiezo a administrarlo. Cuando lo empiezo a administrar, entonces tal vez el coágulo se vaya disolviendo, se vaya creando un bypass natural y entonces el dolor vaya disminuyendo, resultado positivo, eso es bueno, entonces puedo ir midiendo. ¿Y cuánto te duele ahora? Y por ahí si le dolía un 10, ahora le está doliendo un 7. Bien. Un Ahí tengo bypass en la natural, valoración. un bypass ¿Cómo? natural, un bypass natural está Claro, bueno. sí. Sí. Sí, porque a veces nuestro Sí. organismo hace cosas que nosotros ni pensamos. En la Sí. mayoría de los infartos, Sí. así a prima facie, o sea, la primera cosa que hace nuestro organismo que es tan inteligente es hacer un bypass natural. A veces no da resultado y se genera el infarto, y entonces ahí necesitamos un artificial. Pero el bypass natural, digamos, Sí. el bypass, Sí. digamos, ya naturalmente existe. Nosotros podemos hacerlo mejor, pero de manera natural existe. Siempre va a buscar una tangente. Eso existe en la naturaleza, en todos lados. Bien. Ahí tengo la valoración. En la valoración yo voy a valorar todo en el sujeto de atención. Todo, chicos. Todo. Todo. ¿En la valoración hay alguna duda? ¿O alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Ya eso nos queda claro. Bien. El segundo paso es el diagnóstico de enfermería. Y ahí empiezan las complicaciones. Con el diagnóstico de enfermería. Para ustedes poder redactar un diagnóstico de enfermería, tienen que seguir un formato, que es una estructura, para poder redactarlo, para poder escribirlo. ¿Cuál es ese formato que yo debo respetar? El que se llama PES, sigla PES, P-E-S, que quiere decir problema, P de problema, E de etiología y S de signo o de síntoma. ¿Hasta ahí eso también lo vieron? ¿Lo vieron así? Sí, sí. Porque yo no quiero confundirlos y decirles algo que por ahí, no, así, PES, bien. El diagnóstico de enfermería es con el formato PES. Problema, etiología, signo y síntoma. Esas siglas, ¿sí? Se unen, porque no somos indios, no hablamos en infinitivo. Entonces, tengo que conjugar, esas siglas tienen que tener unión, tienen que tener cohesión, una con otra. La P con la E y la E con la S. Entonces, cuando yo digo la P, problema, relacionado con la E de etiología, manifestado por la S que es de signo y síntoma. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con problemas del sujeto de atención, con respuestas humanas. Por ejemplo, si yo le clavo una aguja a una persona en la mano, ¿qué le va a pasar como respuesta humana? Va a gritar. Va Va a tener dolor, Va a doler. básicamente. Sí. Va a doler. Bueno, nosotros trabajamos con eso, ¿se entiende? Con esa respuesta humana, los enfermeros, con ese dolor. Entonces, por eso es la P. Esa P, como por ejemplo, estoy buscando acá, esperen, diagnósticos para ponerle ejemplos a ustedes. Diagnósticos de enfermería, ejemplos. Esperen acá, pim, pim, acá. Problema. Por ejemplo, un problema puede ser ¿qué cosa? Dolor. Es un problema. Cefalea. Es un problema. Fiebre. Es un problema. ¿Qué otro problema puede existir en el sujeto de atención? ¿Qué problemas puede existir en un sujeto de atención, en un paciente? Vómitos, diarrea. Bien, ¿qué más? Dolor, ¿verdad? Dificultad para respirar, es un problema. Sí. Dificultad para tragar, es otro problema. ¿Qué más? Sí, para la micción,
Dificultades orinar. para orinar, muy bien. Sí, Dificultades para ir de cuerpo, sí. temperatura, fiebre elevada, fiebre elevada dije, temperatura elevada, Sí. perdón. Temperatura elevada, fiebre elevada no. Problemas de movilidad, problemas de audición, problemas para comunicarse, muchos problemas, ¿sí? Nosotros los llamamos problemas. ¿Por qué? ¿La Porque diabetes son también problema? azúcar elevado en sangre, sí, es un problema. La diabetes es una enfermedad. El azúcar elevado en sangre es un problema. La hiperglucemia es un problema a resolver. Nosotros nos gusta decir problema, no porque seamos problemáticos, sino porque tenemos que resolverlos. Identificar un problema nos lleva a querer resolverlo, que es nuestra intención. Por eso que la P es de problema, no porque sea problemático, sino para resolver. Bien. Buenísimo. En esa P, yo no puedo poner diagnósticos de médicos. Por ejemplo, no puedo poner, la neumonía es una enfermedad. Yo no puedo poner una neumonía, porque la neumonía es una enfermedad, no es un problema a resolver por el enfermero. Como enfermero, ¿puedo resolver una neumonía? No. ¿Puedo resolver una dificultad respiratoria? Sí, puedo resolverla. ¿Entienden la diferencia? Entonces no tengo que usar Sí, sí. diagnósticos médicos. ¿De dónde saco esa categoría diagnóstica o esa P? La voy a sacar de la Nanda, que es la taxonomía que tenemos. Taxonomía quiere decir clasificación, ¿sí? La taxonomía es una clasificación. ¿Clasificación de qué? Clasificación de diagnósticos de enfermería. ¿Dónde los voy a sacar? De la Nanda, que son siglas en inglés, ya se los dije el otro día también. La Nanda, ¿sí? Que es clasificación de diagnósticos de enfermería de la Asociación Norteamericana de Enfermeras. ¿Tienen la Nanda ustedes? Sí, la tenemos. Sí, profe. ¿La tienen ahí a mano? ¿La pueden visualizar? ¿La pueden visualizar? Lo tengo que bajar, lo tengo que bajar. Lo quiero imprimir, ¿viste? Porque Sí, va a ser mejor. sí, porque por internet para mí es muy difícil. Bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos lo que es la taxonomía Nanda. Ustedes van a ver que en la taxonomía Nanda tienen diferentes dominios. ¿Lo identificaron? Sí. Dominio 1, Sí, sí. dominio 2, dominio 3, dominio 4. ¿Sí? El dominio Sí, 1, por sí, ejemplo, sí. ¿qué dice? Dominio 1 y tiene un título. El dominio, creo que es nutrición, ¿no? Dominio 1. 1, me parece que no es nutrición, dominio 1. No me lo Respiración. acuerdo de memoria igual. Respiración, sí. Respiración. No, sí. me parece que no, chicos. Dominio 1 no es respiración. A No me ver. la acuerdo de memoria, pero la vi tantas veces que me parece que no. Dominio 1 no es. No la tengo yo acá, pero a ver si la encuentro. Es respiración, profe. ¿Es respiración? Dominio 1. Déjame, porque yo no soy obstinado. Para mí eso no es respiración. ¿Respiración? Déjenme ver, esperen. ¿Cuál Nanda tienen ustedes, chicos? ¿De qué año? El 2015. 2017. Ah, 15, sí. ¿2015-2017? Sí. Sí. Oh, yo ahora perdí las cosas. Promoción de la salud. Vos, Gabriela, que me dijiste dominio 1 respiración, ¿la tenés ahí la taxonomía? Porque yo la estoy buscando, pero no la encuentro. Ahí está. A ver cómo la tenés vos. Ah, no, claro. Sí. Bien, no. Claro, no la tienen por dominio, por eso, Gabriela, está bien, no. No la tienen por dominio, la tienen por patrones funcionales. Por ejemplo, en la próxima que tenés, Gabriela, dice respiración, y la próxima, el próximo dominio o patrón, ¿cuál sería? Alimentación. Ahí está, claro.
No la tiene, claro, ustedes pueden tener una taxonomía de Nanda, ya sea por dominio quiere decir, supónganse, hablamos sobre dominio 1, nutrición, y entonces va a tener que ver ese dominio, y ahí vamos a encontrar todos los diagnósticos o todas las etiquetas diagnósticas que tengan que ver con la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Con la nutrición, desde la ingesta, desde la catarsis, la eliminación de los nutrientes, ¿entienden? O también la podemos encontrar por patrones funcionales, y ahí entonces la vamos a encontrar respiración, circulación, alimentación, ¿entienden? Pueden tener de dos maneras. No importa, de la manera que la tengan, no hay problema, porque lo bueno es que identifiquen que van a encontrar, por ejemplo, esa que tiene Gabriela, ¿es la que tienen todos? ¿Es la que van a usar Sí. todos? No, Profe, yo tengo esta, miren, a ver si te puedo. no. El que Esta mandó yo la el bajé de profe. internet. De Ah, todos modos, yo conseguí otra que está, pero espectacular, que vos pones directamente el diagnóstico y te figura según Nick y según Nanda. Yo, por ejemplo, mi padre, yo lo hice bien, yo no tenía que corregir. Igual de más no está saber de otras explicaciones, por eso es que sí, me quedé en la está charla. bien. Sí, Pero sí. si yo pudiera pasar ese link, yo se lo paso al grupo, pero el de acá, porque con Gramajo no tenemos grupo y la profesora de biología no nos deja hablar en el grupo. Este es el único grupo que tenemos como para informarnos. Bueno, pasalo si Así que- querés, todo suma. Igual como recomendación, Gabriela, te lo digo como consejo, está bien que tengas esa herramienta, pero también está bueno, yo voy a buscar yo la tengo la taxonomía de Nanda, ahora en este momento no la puedo buscar, la taxonomía original, para que ustedes la tengan y la comprendan, porque tiene explicaciones y todo. Tal vez debe ser más o menos parecida a la que vos me dijiste. A ver, espera que Alan me está mostrando una, pero que no veo de acá. Espera, ¿eh? ¿Cómo hago para verlo? Es más grande. Bueno, acá me parece que el problema que hubo fue que el profesor, los libros de Nick y Nanda que nos mandó Gramajo tenían como 600 hojas cada uno. Son Me muy, parece son que muy largos. Son muy largos. era muy largo y me parece que nos abatatamos. A mí me llevó 3 días poder descifrar bien cómo tenía que hacer. Me llevó 3 días adentro de la computadora y 3 días para hacerlo después. Lleva más, Lo hice bien, pero bien, te digo, re bien. También. soñé con diagnósticos y me levantaba pensando en diagnósticos. Me dejó re Alan, traumada. no, va a llevarles tiempo, pero no se traumen, chicos. Alan, no puedo agrandar. Léeme lo que dice arriba, el primer renglón. Patrón, ¿qué dice? Espera, a ver. Dice dominio 1, promoción de la salud. Ahí está. Por dominios. Porque la taxonomía de Nanda es por dominios. Esa es la que tenés vos, Alan. ¿Cuántos dominios hay ahí? Debe haber 13, 14. Sí, a ver. 3, 4, 5, 9. Ahí pasa en el grupo, profe, el que estamos usando nosotros. Ok. 11. 11. No, ¿De qué 12. año es? No, sigue. 13. Está. 13. Sí, porque. Bien. Eso tiene por dominios. Indistinto, si tiene por dominios, que es esa la taxonomía de Nanda original, a la que tenés vos, Gabriela, que habla por patrones de respiración, por ejemplo, y demás, no hay problema. Sirven las dos. Supónganse, ahora estamos hablando de. Tenemos un paciente que está con dificultad respiratoria. Le cuesta respirar. ¿Bien? Entonces, tenemos que buscar una etiqueta diagnóstica. ¿Para qué? Para poder ponerla en la P de problema. Eso lo tenemos que sacar de la Nanda. Entonces, Alan, vos fijate en tus dominios, si encontrás alguno de los dominios que hable sobre la respiración, en los dominios, no en los diagnósticos. Y vos, Gabriela, que tenés esa de respiración, fíjate donde dice respiración, ¿qué etiquetas diagnósticas tenés dentro de ese patrón? De respiración tengo disminución del gasto cardíaco,
deterioro del intercambio de gases, limpieza ineficaz de las vías aéreas, patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la ventilación espontánea y Está bien, Gaby, hasta ahí, respuesta Gaby. ventilatoria. ¿Cómo? Hasta ahí, bien, muy Ahí bien. no me terminaba igual. Está bien. Entonces, supongan, y vos, Manuel, Alan, ¿qué encontraste? ¿Algo o no todavía? Espere, profe, porque se me cerró la app y la estoy buscando otra vez. No hay problema. Supónganse que nuestro paciente, mientras esperamos a Alan, tiene mucho moco, mucha secreción. Y eso, por supuesto, no le permite respirar bien, porque tiene muchas secreciones. Gaby, haceme un favor. Volvé a leer las etiquetas que me dijiste. Pero espera, Gaby va a leer las etiquetas que leyó recién. ¿Cuál elegiría yo como enfermero para utilizarla como etiqueta en mi problema? A ver, Gaby, léelas, por favor. Disminución del gasto cardíaco. ¿Esa la voy a usar? No. Seguimos. No. Seguí. No son. Deterioro del intercambio de gases. Ese sí, ¿no? Seguí, Gaby. Ese no. No. Limpieza ineficaz de las vías respiratorias, de las vías aéreas, perdón. Aéreos, sí, ese sí. ¿No? Ese podría ser. Por los mocos. ¿O no? Podría ser por el moco. Por los mocos. Bien, ¿qué más? ¿Había Patrón otro más? respiratorio ineficaz. No sería mi problema. Mi problema es que tiene secreciones en la vía aérea. Entonces, la etiqueta que más se adecuaría, ¿cuál sería? La de limpieza, ¿no? Limpieza las ineficaz vías de la vía aérea. aérea. Bueno, entonces, supónganse que yo tengo paciente con muchas secreciones y digo, está con una limpieza ineficaz de las vías aéreas. Es decir, cuando el paciente tose, porque pudieron cuando nosotros tenemos secreciones, por lo general empezamos a toser naturalmente, ¿para qué? Para poder limpiar la vía aérea. Pero supónganse que mi paciente tuvo una ACV, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, quedó medio secuelado y tiene dificultades para poder expectorar por sí solo, ¿sí? Para manejar las secreciones por sí solo. Entonces ahí tengo una limpieza ineficaz de las vías aéreas. Por supuesto que eso es un problema grave porque puede llevar a la broncoaspiración que nosotros decimos. Que se aspire, es decir, que esas secreciones se vayan a los bronquios y bloquee absolutamente la respiración. Es algo que yo tengo que trabajar. Bien, entonces, si vuelvo a mi PES, problema, etiología, signo y síntoma, ya tenemos la P de problema. Limpieza ineficaz de las vías aéreas. Ahora, la E es de etiología. Lo que tengo que poner ahí es la causa. ¿Qué es lo que está causando la limpieza ineficaz de las vías aéreas? Entonces digo, limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con, el relacionado con es un constante, siempre va. Relacionado con, y ahí sí no tengo nada, no tengo nada. Ahí tengo la realidad, porque mi paciente es único. ¿Por qué mi paciente tiene limpieza ineficaz de las vías aéreas? ¿Sí? Relacionado con presencia de abundantes secreciones y mal manejo de las mismas. ¿Bien? Limpieza ineficaz de las vías aéreas, no hay problema, ya se corta igual. Relacionado con presencia de abundantes secreciones, ¿sí? Manifestado por qué. ¿Y cómo me doy cuenta yo que el paciente tiene abundantes secreciones y una limpieza ineficaz de la vía aérea? Puede ser por ruidos, por ocultación de ruidos respiratorios. Cuando yo lo oculto al sujeto de atención, puedo escuchar que hay rales, ¿sí? Que son ruidos en el pulmón cuando tengo mucho moco. Manifestado por frecuencia respiratoria elevada, porque cuando yo estoy con muchos mocos estoy como, ¿sí? Como que respiro más rápido, frecuencia respiratoria elevada. Y ahí ya tengo el diagnóstico de enfermería. La primera parte, la P, la saqué
de la Ananda. En el resto la tuve que poner yo. ¿Por qué? Porque es de mi paciente. Mi paciente es único, no puede estar escrito. Entonces tengo limpieza ineficaz de la vía aérea relacionado con presencia de abundantes secreciones manifestado por, puedo decir, elevación de la frecuencia respiratoria, taquipnea también, que es una terminología que hace referencia a esto, que les digo, y se acabó el diagnóstico de enfermería. Ahora, yo con ese diagnóstico tengo que trabajar, y ahí tengo mis objetivos y mis intervenciones. Chicos, se va a cortar y no vamos a volver a ingresar. Si Sergio no les vuelve a dar y en algún momento quieren o algo, tienen alguna duda, me preguntan, no hay problema. Y entonces ahí yo lo que tengo que hacer es, ¿cuáles van a ser mis objetivos? Que el paciente respire bien, que su vía aérea esté permeable, que esté limpia, ¿sí? Pero en los objetivos yo tengo que poner en infinitivo, porque es un objetivo que yo tengo, ¿sí? Facilitar, ¿sí? Facilitar la limpieza de la vía aérea del sujeto de atención. Despejar la vía aérea del sujeto de atención, porque ese va a ser mi objetivo. Si mi paciente tiene mocos, ¿qué es lo que voy a querer yo? Que no tos tenga. Entonces pongo como en objetivo, en infinitivo. Facilitar, despejar la vía aérea en el sujeto de atención. Eso sería el NOC. Y el NIC sería, realizo aspiración de secreciones nasofaringias o traqueales, si lo aspiré por la nariz, orotraqueal, ¿sí? Sí. Y evaluación, bueno, después de haber realizado la aspiración, el paciente mejora su frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Eso es con un ejemplo solo chiquitito. Sí, sí. Más o menos quedó, se entendió el concepto de la Ananda y del PAE y así. ¿Sumó? Sí, ¿Le sumó? sí, es manifestado, ¿no? Manifestado por y relacionado por, ¿no? Relacionado con y Relacionado y manifestado por. manifestado. Sí, buenísimo. ¿Eh? Bueno, listo, chicos. Ahora sí, ya los dejo. Aprovechamos y reforzamos lo que vieron hoy sobre PAE. Descansen un poco, no se atosiguen tanto, vayan a hacer algo, escuchen música, Gracias, despejense. Maxi. Chicos, igual Muchas si gracias. yo puedo, ahora les subo el link al grupo y les voy a mandar foto de mi trabajo, como Dale, para que Gaby. ustedes tengan una idea de cómo yo lo hice. El tema es que los diagnósticos de enfermería son muy largos, Maxi. Me pasa a mí, ¿no? Me parecen tan largos que me cuesta. Pero bueno, ya La lo voy a... realidad, chicos, es que a Sí, todos los enfermeros les cuesta. A todos. me cuesta, de verdad. Bueno, Bueno, descansen, gracias, chicos, que estén Maxi. bien. Muchas gracias, por todo. Gracias, profe. Hasta No, por luego. favor. Chao, chao. Hasta luego. Yo-